o si compran este perdón papal, pues van a tener tantos años menos en el purgatorio, cosas así, bueno. Entonces vinieron los reformadores y le tradujeron la Biblia, se la dieron al pueblo, y ya con Biblia en mano se creó la nueva reforma, se creó una reforma. ¿Por qué? Porque el pensamiento de la gente cambió, ya no se dejaban engañar. De eso se trata la nueva reforma también en esta iglesia, de que nadie nos engañe, por eso usamos la Biblia. El tema específico que estamos estudiando, porque estamos estudiando cada grupo sectario. Ahorita estamos estudiando a los testigos de Jehová y viendo, hermanos, sus doctrinas y viendo con la Biblia cómo refutarlo. Así que si trajo con qué apuntar, apunte, hermano, porque esto le va a servir para cuando lleguen los señores del carterón a tocarle la puerta, en vez de tirarle la puerta en la cara, usted sepa qué contestarle con la palabra de Dios, ¿verdad? Amén. Así que Salmo capítulo 2, versículo 6. No se le olvide, apunte y después dispara. Si no apunta, no dispara nada. Así que apunta los textos bíblicos para después poder usarlos en el evangelismo. Imagínense que hay unos que no van a ganar almas porque tienen miedo que les vaya a salir un testigo o alguien y no le sepa contestar. Me parece que venir a la iglesia a prepararse para que así no le dé miedo, pueda salir a ganar almas con confianza. Salmo 2, 6. ¿Lo tenemos, hermanos? Hoy sí pongámonos de pie, hermanos, para la lectura de la palabra. Vamos a leer solo ese versículo, hermanos. Es cortito. Leámoslo todos. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Otra vez. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Oremos. Señor, gracias te damos por el estudio de tu palabra. Señor, ayúdanos, enséñanos. Espíritu Santo, tú que eres el Maestro Divino, venido del cielo, enséñanos. Y que la honra y la gloria sea completamente para ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Hermanos, estamos viendo una declaración que en todas las iglesias se tiene por cierta y que yo les estoy demostrando que es falsa, por lo menos para mí es falsa, ¿verdad? Que se dice así: Jesucristo fue engendrado por el Padre antes de la eternidad, dando a entender de que Jesús, antes de hacerse hombre, ya era el Hijo de Dios. Y entonces yo los he llevado hasta este punto a preguntarse: ¿cómo es posible, hermanos, de que Jesús sea Hijo de Dios en la eternidad? Si siempre un papá es antes que un hijo, ¿sí o no? Y nosotros, bueno, los que somos papás sabemos de que existíamos nosotros antes y después existieron nuestros hijos. Entonces, si el Padre tiene un hijo, ¿quiere decir que Jehová fue antes y Jesús fue después? Si decimos que sí, entonces tendríamos que aceptar que Jesús no es eterno. La Biblia dice que Jesucristo dijo: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último, el todopoderoso. Bueno, pero ¿cómo puede ser todopoderoso si no es eterno? Entonces, si Jesús no es eterno, no es Dios, porque mi Biblia dice que Dios es eterno, ¿o no, hermano? Y Jesús es Dios, ¿o no? Fíjense que en Miqueas 5:2 se profetiza que Jesús iba a nacer en Belén. Y dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. O sea que si la eternidad tuvo un comienzo, junto con la eternidad comenzó Jesús. Pero la eternidad no tiene comienzo, Jesús tampoco. ¿Qué quiere decir? Que Jesús es eterno y por lo tanto Él es Dios. Pastor, y hay un texto bíblico que diga así, caballito, que Jesús es Dios. Montones. Por ejemplo, Romanos 9:5. En Romanos 9:5 dice: de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo. Según la carne. Porque acordémonos de que no solo es carne, no solo es humano, sino que también es Dios. Y dice: el cual es Dios, bendito por los siglos. ¿Te imaginas? De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Ah, me dirá usted, pero solo uno, pastor, con solo uno no le voy a poder demostrar a un testigo de Jehová. Tito 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada,
y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pero solo son dos. Primera de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Pero solo tres, pastor. Isaías 9:6. Y solo cuatro. Isaías 7:14. Y solo cinco. Y así pues podemos seguir, le doy un montón, hermano. ¿Me entiendes? Ahí está que Jesús es Dios. Isaías 9:6 dice: se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Este versículo me llama la atención, porque si Él ha sido Padre eterno, entonces quiere decir que no siempre fue Hijo eterno, como dicen algunos libros de teología evangélica, y como dicen en muchas iglesias también, que leen pero no cuestionan, sino que aceptan todo lo que leen, o aceptan todo lo que oyen. En esta iglesia, hermano, se trata de que usted sea pensante. A mí me gusta mucho ese ejemplo que ya creo que se los he mencionado, de esa hermana que allá en Ciudad Barrio me decía a mí: mire, pero ¿verdad que poquitos se van a salvar en la tribulación? Quizás casi nadie se va a salvar. Y yo le decía: sí, se van a salvar mucha gente. No, me decía la hermana: no puede ser. Y le decía yo: mire lo que dice aquí en la Biblia. Y vi millones y millones de personas, dice, en el cielo. Y cuando Juan preguntó: hey, ¿quiénes son estos? Le dijeron: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas con su sangre. Bueno, quiere decir que sí se salvan millones, ¿no? Pero la hermana me dijo: no puede ser. Y yo le decía: ¿y por qué no puede ser? Porque mi pastor dice que no puede ser. Ya que su pastor es más importante que la Biblia. Pero a los días quitaron al pastor y pusieron a otro. Y después la hermana me decía: mire, pastor, pues sí, bastantes se van a salvar en la tribulación, mire. ¿Y qué le hizo cambiar de opinión? Que piensen que el nuevo pastor que nos han mandado dice que sí. O sea que si quitaban al nuevo y ponían otra vez al viejo, iba a creer otra vez lo que decía el otro. Entonces, hermanos, mire, nosotros no podemos ser tan ignorantes de dejarnos guiar por lo que un hombre dice. La única regla de fe y conducta es la palabra de Dios, la Biblia. La Biblia sola, la fe sola, la gracia sola y el sacerdocio de todos los creyentes. Estas son las cuatro cosas que tenía la Reforma Protestante, y en eso creemos nosotros también. Cada uno de nosotros somos sacerdotes ante Dios. Ya no tenemos un sacerdote sobre nosotros, más que nuestro sumo sacerdote, que se llama Cristo Jesús. Somos sacerdotes nosotros, real sacerdocio. Y creemos que solo la gracia nos puede salvar, que solo la Biblia nos puede guiar, y solo la fe es el método de Dios para la salvación. La fe sola, la gracia sola, la Biblia sola y el sacerdocio de todos los creyentes. Apréndase. Cuatro cosas importantes de una reforma. Y en eso creemos nosotros. Y si la Biblia sola es la que nos va a decir, pues entonces hay que usar también la mente para tratar de entender. Que no le importe lo que usted antes le había dicho, ¿no? Fíjense bien, para poder entender la Biblia, para poder aprender, uno no tiene que ir prejuiciado. Porque si usted, cuando va a leer la Biblia en su casa, va con un cerebro evangélico, todo lo que diga allí, usted lo va a interpretar evangélicamente, como se lo enseñan en la iglesia. Si usted fuera católico y abre la Biblia y va con un cerebro católico, todo lo que diga ahí, pues esto se puede aplicar a la Biblia. Pues sí, y la Biblia, y los santos, sí. Va a encontrar lo que usted quiere hallar. ¿Me entiende lo que le digo? En el momento de estudiar la Biblia, usted no es evangélico, ni católico, ni testigo de Jehová. Usted simplemente tiene el Espíritu Santo y le va a pedir a Él discernimiento en la palabra. Olvídese de lo que un hombre le pudo haber dicho. ¿Qué dice ahí? Trate de entenderlo, pídale a Dios. Y si tiene dudas, pregúntele al pastor. Y si con la explicación que le dé, usted queda, siga investigando. Siga pidiéndole a Dios hasta que llegue a la verdad. Pero no nos dejemos guiar solo por lo que un hombre dice. Yo trato por eso siempre de demostrarle contextos bíblicos, de hacer que usted use la cabeza. Ya si usted no la quiere usar, pues porque de plano va. Pero, hermano, tiene que aprender a usar el cerebro. Si dice de Jesús que Él es Padre eterno, entonces por lógica no siempre fue Hijo de Dios. Llegó a ser Hijo de Dios en el momento de su encarnación. O sea que como hombre es Hijo de Dios, pero como Dios no es Hijo de Dios, sino que es compañero de Dios. ¿Cómo la ve? ¿Y qué es un compañero, hermano? Un igual. Usted no le puede dar órdenes a
un compañero, a un amigo, pero sí a sus hijos, ¿sí o no? En el cielo, el Padre no le daba órdenes al Hijo, ni el Hijo al Padre, ni el Espíritu Santo a los otros dos, sino que los tres son del mismo tamaño, con la misma gloria, son iguales. Pero una vez Jesús se hace hombre, Él se hace obediente al Padre, se hace hijo de Dios, pero antes no lo era. Entonces, por eso le cito yo estos textos, porque alguien me puede decir, no, es que ya era, porque aquí lo dice, se le menciona como hijo de Dios incluso en el Antiguo Testamento, y en el Antiguo Testamento Él no se había encarnado. Tiene lógica, ¿verdad? ¿Para qué tiene lógica? Pero veamos bien el pasaje, lo que dice. Dice Salmo 2:6, yo he puesto mi rey, dice, sobre Sión, mi santo monte. ¿Quién es el rey de Israel? Hermano, ¿quién va a venir a reinar por 1000 años sobre la tierra? Jesús. ¿Quién es el rey de Israel? Jesús. Entonces, dice el Padre que Él puso su rey sobre Sión. ¿Y qué es Sión? Es el monte donde está asentada y construida la ciudad de Jerusalén. ¿Y qué hay en la ciudad de Jerusalén? El templo. ¿Y quién debe ser adorado en el templo? Jesús. Entonces, fíjese bien, aquí está diciendo Dios de que Él, su rey, el rey que Dios iba a poner en la tierra, iba a reinar sobre el monte de Sión, o sea, en Jerusalén, desde su templo. Y aquí se está refiriendo a Jesús. Claro, pero Jesús, ¿cuándo es que reina sobre los hombres? Cuando se hace hombre. ¿Sí o no, hermano? Fíjense bien, quiere decir que aquí está hablando de una profecía, de cuando Jesús iba a venir a reinar, se iba a sentar en el trono de David. A eso vino la primera vez. Pero ¿qué hicieron los seres humanos? Lo mataron, lo crucificaron. Por eso Él se fue y dijo que iba a volver. En esa segunda venida, que es después de la tribulación, Él va a venir, hermanos, a poner su reino de justicia por 1000 años. Amén, hermano. Entonces ahí se va a cumplir esta profecía. Fíjense bien. Y luego dice, en el 7, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, ¿el qué? ¿Qué dice ahí? Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Fíjense bien, Jesús está hablando ahí y dice, Jehová me ha dicho, esto suena a tiempo pasado, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pero ¿qué le estoy diciendo yo o qué le estoy enseñando? Que Jesús vino a ser hijo de Dios en el momento de su encarnación. Pero si ustedes se acuerdan en otros estudios que yo les he dado, ¿qué significa la palabra hoy? Porque ahí dice, yo te engendré hoy. Hoy será, hoy domingo, ¿qué fecha estamos? 29. ¿Será que ese versículo se refiere a hoy, domingo 29? Entonces se refiere quizás al día en que se escribió el versículo. Hoy. Pero si lo leo mañana, hoy. Y si lo leo pasado mañana, hoy. O sea que ese hoy siempre va a estar en presente. O sea que Dios deja esa palabra hoy en la Biblia como una cuestión abierta, ¿verdad? Para todos los días. Como cuando dice que el día de salvación es hoy, dice. Hoy. No mañana, ¿verdad? Porque la gente debe aceptar a Cristo hoy. Pero si no lo aceptan hoy y llega el día lunes, si yo le llego a decir a la persona, ¿cuándo le voy a decir que acepte? Hoy. Ayer. No, ya no le puedo decir, mire, es que yo ayer leí la Biblia, fíjense, se imagina yo analizándolo. Yo ayer leí la Biblia y decía hoy, o sea, hoy es ayer. Entonces retrocedamos el tiempo y acéptelo ayer para que no se pueda. Siempre en la Biblia va a decir hoy. Y si me da la oportunidad de evangelizarlo el lunes, le voy a decir, mire, aquí dice que usted tiene que aceptarlo hoy. Pero si no lo veo el lunes y lo veo hasta el martes, ¿cuándo le voy a decir que lo acepte? El lunes. No, porque el lunes ya pasó. El día que me lo encuentre, yo le voy a poder abrir la Biblia y decirle hoy. Y si me lo encuentro el otro sábado, ahí va a decir hoy. ¿Me entienden? O sea que esa palabra Dios la deja siempre presente para que tenga aplicación siempre en el pasado. Entonces, esto no me pueden decir a mí que como Dios dijo, yo te engendré hoy, se refiere a ese tiempo. No, Dios dejó ese hoy en una forma abierta para aplicarlo a diferentes cosas. El engendramiento de Jesús no es como nosotros lo pensamos, porque el Padre, Dios, no tiene una madre diosa, ¿verdad?, a la cual embarazar para que nazca su Hijo Jesús, ¿no?
ni lo creó tampoco, como dicen los testigos de Jehová, sino que, hermanos, aquí se refiere que Él lo engendró como rey. Fíjense bien, porque cuando Jesús nace como ser humano, nace y descendiente ¿de quién? De David. ¿Y de dónde tenían que venir los reyes? De David. Por lo tanto, cuando Dios dice, yo te engendré hoy, es cuando Cristo nace, porque ya nace siendo rey. En Mateo 1:1 dice que Jesús es hijo de Abraham, hijo de David, dice. Pero vean lo que dice 2 de Samuel 7, del 12 al 14. Búsquenlo, por favor. 2 de Samuel, capítulos 7, del 12 al 14. En el Antiguo Testamento. Después de Jueces, Ruth, están los libros de Samuel. 1 de Samuel, y después de 1 de Samuel está 2 de Samuel. 2 de Samuel 7, del 12 al 14. Amén. Léalo, por favor. Yo le seré a él padre. No, pero desde el 12. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti uno de tus linajes, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él me edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré al Padre y él me será a mi hijo. Si él me hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azote de hijo de hombre. Amén, gracias, hermano. ¿Cómo se llama el capítulo 7 de 2 de Samuel? Pacto de Dios con David. Con David. ¿Y cuál fue el pacto que hizo Dios con el rey David? De que de David iba a venir el que iba a ser rey en Israel. Todos los reyes tenían que descender de David. Si no, no podían ser reyes. Tenían que comprobar que eran de la tribu de Judá y descendientes de David para poder tener derecho a ser reyes en Israel. Entonces, ¿aquí de quién estaba hablando cuando Dios le dice a David, de tus entrañas voy a sacar uno? A Jesús. Pero también se refería a todos los hijos de David. Porque fíjense que en el versículo 14 dice, y si él hiciere mal, ¿que hay alguna posibilidad de que Jesús hiciera algo malo? No, ¿verdad? Porque si Jesús hubiera hecho algo malo, no nos hubiera podido salvar. Aquí se estaba refiriendo a Salomón, cuando dice, si él hiciere mal. Pero cuando dice, y yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo, se refiere a Jesús. Pero lo dice en tiempo presente, pasado o futuro. Le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si Jesús en el cielo ya era hijo de Dios, porque el Padre dice, yo le seré padre y él me será hijo. Porque eso es en tiempo futuro, esa es una profecía que está dando. ¿Cuándo es que Jesús iba a comenzar a ser hijo de Dios? En el momento que naciera, cuando nació de la Virgen María, descendiente del rey David. En ese momento él pasa a ser hijo de Dios, inferior a Dios en grado, así como un hijo es inferior a su padre en grado, mas no en naturaleza, mas no como ser humano, todos somos iguales, ¿verdad? Entonces, hermano, ahí claramente, mire, esta profecía le está diciendo que Jesús iba a llegar a ser hijo del Padre, pero en ese momento no lo era, porque estando en el cielo, Jesús es Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 9:6. Miren qué sencillo está, o sea, no está tan complicado como nosotros pudiéramos llegar a pensar. Volviendo al Salmo, capítulo 2, y no se le olvide que si alguno tiene alguna pregunta, duda, cuita o carga, la puede hacer, ¿verdad? Solo levanta la mano y hace la pregunta, hermano, por si hay algo que no haya entendido. Dice, entonces, acá en el Salmo 2:7, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Yo le dije que entonces eso se refería, hermano, al nacimiento, ¿verdad? Como hombre. Pero también se refiere a otra cosa. Necesito que alguien me busque Hechos 13:33 y me lo lea. 13:33. Hechos 13:33. La cual Dios nos ha cumplido a nosotros sus hijos, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: Hijo eres
yo te he engendrado hoy. Amén, gracias. ¿En cuál salmo dice ahí que está escrito? En el Salmo segundo dice, ¿no? ¿Y cuál es el Salmo segundo? El Salmo capítulo 2. ¿Y qué está citando entonces ahí? Este versículo. Jehová me ha dicho, tú, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pero ¿a qué lo aplica en ese versículo? A la resurrección. Por eso es que Dios dice hoy, para dejar abierto, para que Dios pueda usar esa frase de yo te engendré hoy, la puede usar para varias cosas. Uno es en el nacimiento natural de Jesús. Porque, fíjese bien, Jesús salió de un vientre, ¿verdad? En ese momento sale como hijo de Dios, ¿verdad? 100% Dios y 100% hombre. Pero en ese versículo habla de que su resurrección. Dios cuando dijo, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, se refería a la resurrección. ¿Por qué? Porque así como un niño sale del vientre de la mamá, así Jesús salió de una tumba a una nueva vida con un cuerpo glorificado. ¿Sí o no, hermano? Entonces fue un nuevo nacimiento prácticamente. ¿Sí o no? Entonces miren cómo Dios aplica la frase, mi hijo eres tú, a varias cosas. No es de que el padre haya tenido una diosa y la haya embarazado y haya tenido al niño Jesús, ¿verdad? En el cielo, o que Dios haya estado embarazado y de él haya salido Jesús. No, nada que ver. Sino que uno tiene que entender que son figuras, ¿verdad? Que la Biblia menciona. Ahora en Hebreos 5:5. Hebreos 5:5. Allí aplica la frase a otra cosa. Vea bien, dice Hebreos 5:5. Así tampoco, ¿lo tenemos? Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo. ¿Qué le dijo? Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. O sea, hermano, que cuando Jesús nace, no solo nace como rey y pasa a ser hijo de Dios, sino que también nace siendo el sumo sacerdote de nosotros. Porque nosotros somos sacerdotes, ¿verdad? Pero tenemos un sacerdote superior sobre nosotros, el que intercede por nosotros, que se llama Cristo Jesús. Él es sumo sacerdote. Entonces, cuando Dios engendra a Jesús como hombre, es cuando también lo hace sacerdote. Eso es lo que está diciendo ahí. Fíjense, 3 cosas llevamos ya. ¿Cómo podemos aplicar la frase yo te he engendrado hoy? Su nacimiento natural, su nacimiento como rey y su nacimiento como sacerdote. Y su resurrección, 4 cosas para las cuales Dios utiliza la misma frase en contextos diferentes, usando la misma frase. O sea, esa frase simboliza varias cosas, y entre ellas que Jesús, cuando nace como hombre y que pasa a ser hijo de Dios y rey, pasa también a ser sumo sacerdote, como dice en el versículo 6. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre. Ya ves que lo está aplicando el sacerdocio, según el orden de Melquisedec. ¿Por qué? Porque así como Melquisedec era eterno, Jesús es eterno. Es un sacerdocio eterno. Ahora dice el 8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió el ¿qué? La obediencia. Quiere decir que Jesús aprendió a ser obediente. ¿Sí? Quiere decir que en el cielo no era obediente a su padre. No, porque no era su padre todavía. ¿Verdad que los agarré en puro? Ya ves. No era obediente a su padre porque no era su padre todavía, ¿ya? Sino que era tan Dios como el Padre y como el Espíritu Santo, compartiendo los 3 la misma gloria y la misma majestad. Además, no había necesidad de obedecer o no obedecer, porque los 3 piensan igual, le tiran a lo mismo. Mire, si en los matrimonios las 2 personas tuvieran el mismo cerebro y pensaran igual, no habría pleitos, ¿no le parece? Si el problema es que somos personas diferentes y a veces pensamos de diferente manera, por eso es que a veces hay diferencias. Por eso es que a veces el hombre le da una orden a la mujer, porque tal vez la mujer no lo quiere hacer o no está de acuerdo. Entonces el hombre le dice, te estoy diciendo que así se va a hacer y ¡pum! ¿Te sometes o te somato? Hay algunos ingratos, ¿verdad? Entonces, hermano, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque hay pensamientos dispares. Pero en la Trinidad no hay ninguna contradicción. Por lo tanto, el Padre no tenía necesidad de darle órdenes al Hijo, ni el Hijo al Padre, ni el Espíritu a los otros 2, sino que los 3 igual. Vale, fíjense bien. Me llega porque creo que van entendiendo.
Ahora, como sacerdote, hermano, Jesús, cabe esa frase de yo te engendré hoy porque se refiere como ser humano. Cuando en Juan capítulo 17 Jesús oró, le pidió al Padre por todos nosotros. Le dijo, Señor, te pido por mis discípulos, y no solo por ellos, sino por todos los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Y nosotros vamos incluidos en ese huacal, porque nosotros hemos aceptado a Cristo por la palabra que los apóstoles dejaron escrita en la Biblia. Amén, hermano. Entonces Jesús oró por usted y oró por mí hace más de 2000 años. ¿Cómo la ve, hermano? Porque como Él es omnisciente, Él nos puede ver. Desde aquel tiempo Él sabía que íbamos a existir e intercedió por nosotros. ¿Y qué hace un sacerdote por sus ovejas? Interceder por ellos. Ahí se comprueba que como ser humano Él intercedió por nosotros. En el cielo, ¿para qué iba a interceder por nosotros en aquel tiempo si ni había humanos? Hoy sí, hoy Él se fue al cielo con su cuerpo de carne y hueso, siempre siendo Dios también, y se sentó a la diestra del Padre e intercede por nosotros. Pero intercede con su parte humana, ¿ya? O sea, la parte humana. ¿Por qué intercede por nosotros? Porque ahora Él ya se metió en nuestros zapatos y entiende las tentaciones que pasamos, y entiende los dolores, y entiende las debilidades. Nadie puede interceder mejor por otra persona que uno que lo ha vivido. ¿Sí o no? Uno puede tratar de hacer comprender a otra persona. Mira, entenderlo, si mira lo que está pasando, si eso ya lo viví yo sé lo que se siente, mira, ayudarle. O sea, Jesús intercede ahora con su parte humana, porque su parte humana ya sintió lo que es la muerte, ¿verdad? Y claro, la parte divina también, porque se separó de Dios por un momento, ¿verdad? Del Padre, la parte divina del Hijo también. Cuando digo, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ajá, ¿cierto? Es como cuando dicen un alcohólico entiende a un alcohólico, un divorciado entiende a un divorciado. Correcto, porque alguien que no lo ha vivido, ¿cómo lo va a entender? Nosotros bien fácil señalamos a un alcohólico, a un divorciado, a alguien que ha caído en algo malo, ¿verdad? Bien fácil es señalar, porque quizás uno no lo ha vivido, pero cuando uno ha estado atado en algún vicio o en algo, tiene mejor cabeza para entender al otro, ¿no? Así que está muy bien el comentario. Ahora, en 1 Timoteo 2.5, busquémoslo por favor. 1 Timoteo 2.5. Entonces, Jesús intercede como hombre. Amén, hermano. Mire cómo dice, pues, porque hay un solo Dios, una sola esencia divina, porque Dios solo hay uno, no tres. Claro, tres personas que forman a Dios, pero no son tres dioses, no hay que confundir esa cuestión. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre esa naturaleza divina, entre la deidad, entre Dios y los hombres. ¿Quién es ese mediador? Jesucristo. ¿Pero como Dios o como hombre? Como hombre, y lo dice, Jesucristo hombre, ¿ya ves? Y Jesucristo hombre no es José Luis de Jesús Miranda, por favor, no vaya a creer, porque así dice aquel puertorriqueño, ¿verdad? Jesucristo hombre, y se pone así. Pónganse los 3:6 y allá va la gente, ¿verdad? A ponerse los 3:6, creyendo en un hombre más que en Dios. Ahora vámonos al Salmo 2:12. Salmo 2:12. ¿Lo tenemos? Dice, honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se infama de pronto su vida. Bienaventurados todos los que en Él confían. Vaya, estamos otra vez en el Salmo 2 y dice, honrad al Hijo. Bueno, entonces volvemos a lo mismo. ¿Ya era hijo o no? Cuando nació, pero antes no. ¿Y por qué dice ahí, honrad al Hijo? No, pues sí, o sea, el padre dice, honren al Hijo. Entonces, ¿ya era hijo? Ya nos metimos en problemas otra vez, ¿verdad? Pero no, hermano, vean el contexto y ahí se le aclara el asunto. Versículo 1. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su Cristo, porque ungido es Cristo, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de
puertas. Ahí está pintando el panorama de que Cristo ya está reinando sobre ellos. Y ellos se rebelan contra el reinado de Cristo. ¿Cuándo va a reinar Cristo en la tierra? Te lo dije hace un rato. No se estaban prestando atención, pero ¿en qué periodo de tiempo va a reinar Jesús sobre la tierra? ¿Cómo se le llama ese periodo? ¿Por cuánto dura? 1000 años. Entonces, ¿cómo se le llama? El milenio. No diga la centésima, la centuria. No, porque son 1000 años. El milenio. ¿Y cuándo va a ser el milenio? Después de la tribulación. ¿Y cuánto dura la tribulación? 7 años. ¿Y la tribulación va a ser después de qué? Después del rapto. O sea que primero es el rapto, después la tribulación, después el milenio. Y en el milenio se va a cumplir esta profecía del Salmo capítulo 2. Jesús va a reinar los 1000 años, pero al final de los 1000 años, Satanás será suelto, porque miren, antes de que inicie el milenio, Satanás será atado en el infierno, no va a poder tentar a nadie durante 1000 años, va a estar amarradito. Claro, uno no peca solo porque Satanás lo tentó, porque al pobre diablo le echamos siempre la culpa, no, sino nuestra naturaleza pecaminosa. Pero fíjense bien, va a ser atado 1000 años, pero dice la Biblia en Apocalipsis 20, que cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones, a Gog y Magog, para enfrentarse a Jesús. Ahí se va a cumplir esta profecía, que la gente se va a amotinar, van a pensar cosas vanas y se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, contra Cristo. Y van a decir, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros su cuerda. O sea que esta es una profecía futura, hermano. Y Dios le está diciendo al mundo, miren, si llegan al milenio, no se vayan a rebelar contra Jesús, mejor honren, porque Jesús va a estar ahí reinando, Él va a ser el rey. Y dice, honrar al Hijo. Claro, es una profecía. Cuando Jesús ya va a ser Hijo de Dios, ya lo es, ¿sí o no? Entonces, como Hijo de Dios va a estar reinando, como descendiente de David, con su cuerpo humano durante 1000 años. Y después de los 1000 años se revela todo el mundo contra él, aquí se lo está diciendo. Por lo tanto, a esto se le llama una orden proléptica. ¿Y qué es la prolepsis? Póngale requesón, hermano, para que lo entienda hoy. Prolepsis es cuando en la Biblia se utiliza un verbo. ¿Y qué es el verbo en una oración? El verbo es la acción que se ejecuta, ¿verdad? Cuando un verbo se utiliza en un tiempo que no corresponde. Por ejemplo, aquí tendría que haber dicho, no hay cómo ponerlo, pero voy a decir más o menos así. Cuando el Hijo esté reinando, ahí lo honran hoy. Pero aquí lo dice como en tiempo presente, honrar al Hijo, como que ya estuviera el Hijo sentado ahí. Pero es que Dios, hermano, puede pronunciar desde antes las cosas que todavía no son. Porque la Biblia sí dice que Dios puede pronunciar las cosas que todavía no son, como si fuesen. ¿Han escuchado ustedes a la gente de las iglesias decir, yo declaro? ¿Han oído que la gente así dice? Y declaro tal cosa, y declaro. ¿Saben por qué andan declarando? Porque ellos toman ese texto bíblico y ellos creen que ellos tienen el mismo poder que Dios tiene. Solo Dios tiene el poder de usar la prolepsis, porque solo Dios conoce el futuro. Y solo Dios sabe qué es lo que Él va a hacer y si va conforme a su voluntad o no. Yo no puedo decir, declaro que voy a tener un avión el otro año. Y yo, ¿cómo sé que es la voluntad de Dios darme un avión el próximo año? Tal vez voy a andar en avión. Pero de que, o sea, yo declaro, yo no sé si es la voluntad de Dios. Yo podría decir, Señor, dame un avión. Y tal vez no me cae un avionazo como en las Torres Gemelas. Ahí te va tu avión. Mire, es decir, hermano, yo le puedo pedir a Dios algo, pero no le puedo exigir ni hacer que Dios haga lo que yo digo solo porque yo lo declaro con mi voz. Esa es una doctrina ajena a la palabra. La palabra nos manda que si tenemos necesidades, oremos. El arma con la cual Jacob venció al ángel, ¿cuál era? Oración y qué más. Y lágrimas. Dice, con su poder venció al ángel, dice Jacob, ¿verdad? Y dice, lloró y le rogó. Para mí el arma poderosa con la que venció a Jesús. Con oración y llanto vencemos a Dios. Solo así usted puede lograr lo que quiera. Pero no declarando, porque eso suena muy orgulloso, como que usted fuera Dios. Declaro que así tiene que ser porque yo creo que...
estoy tratando de manipular a Dios, y Dios no es manipulable. Les voy a demostrar, hermanos, que Dios habla a veces usando un verbo que no corresponde en el tiempo. Vaya, vámonos a Isaías 53. Isaías 53. A esto se le llama prolepsis. Prolepsis. El verbo se dice en un tiempo que no ha nada que ver, ¿verdad? Por ejemplo, dice, versículo 3, 53:3 de Isaías. ¿Lo tenéis? Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. ¿En qué tiempo están los verbos? ¿Pasado, presente o futuro? En pasado. Mire bien, ahí dice que escondimos de él el rostro. Eso es tiempo pasado, ¿verdad? Y luego dice, y fue menospreciado, tiempo pasado. Y no lo estimamos, tiempo pasado. Ustedes saben en qué momento o en qué año más o menos Isaías estaba escribiendo eso. Eso fue más o menos 700 años antes de que Cristo naciera. ¿Cómo es posible entonces que esté usando el verbo en tiempo pasado si Jesús ni siquiera había nacido? Pues esa es una prolepsis. Porque Dios mencionó que Jesús iba a morir y que nosotros lo íbamos a rechazar, y Dios lo dijo en pasado, ¿verdad? Mi hijo fue menospreciado, nadie lo estimó, lo rechazaron, y ni había nacido Jesús. Pero Dios lo dijo así, dando a entender de que era totalmente, 100% seguro que se iba a dar. O sea, que Dios sí tiene el poder de declarar algo antes de que suceda, porque sí se va a dar, porque Dios es todopoderoso para hacer que aquello suceda. ¿Me están entendiendo, hermano? Ahora, mire el versículo 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Y llevó es tiempo pasado, presente o futuro. Pasado. Llevó. ¿Y qué más? Y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos los verbos están en pasado y Jesús ni había nacido. Pero Dios tiene ese poder para hablar así, como que las cosas ya hubieran pasado, aunque no hayan pasado. Pero si Dios dice algo como que ya hubiera pasado, es seguro que va a pasar. Le voy a poner otro ejemplo. Vámonos a Romanos capítulo 4, versículo 17. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, en el Nuevo Testamento. 4, 17 en adelante. Romanos 4, 17 en adelante. Amén. Lea el 17, por favor, hermano. Como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, y que creyó el cual da vida a los muertos y llama las cosas porque no son como si fuesen. Amén. Mire, ¿sabe en qué texto bíblico le dijo Dios esa frase a Abraham? Te he puesto por padre de muchas gentes. Fue en Génesis 17:5. Fíjense, te he puesto. Significa que ya Abraham era padre de muchas gentes. Amén. Ni un hijo tenía todavía. En Génesis 17 todavía no había tenido a su hijo. Y entonces, ¿cómo es posible que Dios le diga, te he puesto por padre de muchas gentes? Si ni siquiera un hijo tenía. Pero es que Dios puede pronunciar las cosas antes que sucedan y se va a dar. Pero ese es Dios, no nosotros. Las únicas palabras que nosotros podemos declarar son las que ya están profetizadas que se van a dar. Por ejemplo, yo puedo decir, yo ya estoy sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y usted me va a decir, yo lo veo parado en los lugares terrenales con los hermanos de la armadura de Dios. No lo veo sentado en lugares celestiales con Cristo, lo veo parado en los lugares terrenales con los hermanos de la armadura de Dios. Sí, pero yo lo puedo decir con toda seguridad porque sé que se va a dar. ¿Y por qué lo sé? Porque la Biblia ya lo dijo. Y lo que la Biblia ya lo dijo, eso sí lo puedo declarar. Lo que no puedo andar declarando son cosas que la Biblia no dice. O dice la Biblia, por ejemplo, que todos los cristianos seremos ricos. Entonces no todo cristiano puede declarar en riqueza o en prosperidad
Yo voy a usar la prolépsis, voy a declararme bendecido. Bueno, si usted se porta bien, dice la Biblia que Dios lo va a bendecir. Entonces, ¿usted se puede declarar bendecido? Sí. Pórtese bien, pues. Ahora, pórtese mal y declárese bendecido, ¿y qué cree que va a pasar? No va a ser bendecido. No va a ser bendecido, aunque usted lo declare, pero si no se porta bien, no va a ser bendecido. Para eso hay condiciones. Para ser bendecido hay condiciones. ¿Sí, hermano? Pastor, mire, aquí en el 5 dice, no se llamará más su nombre Abraham. ¿Por qué está el número 13? Sino en medio de la lectura. ¿En qué texto? En 17:5. Estamos en Génesis. Génesis 17:5. Es el texto que le digo. Ajá. Dice, no se llamará más tu nombre Abraham. Ajá. Aquí hay un número 1. Pero aquí está el número 3. El 13. No, está el número 1 y el número 2 en mi Biblia. No, tengo yo el número 3. Enseñando. Aquí dice, esto es Padre enaltecido, significa mayor. Sí. 13. Es que esta Biblia, entonces lo que tiene esta Biblia es que las referencias las tiene numeradas de otra manera. Es que normalmente la mayoría de Biblias lo que tiene es en cada página solo 1, 2, 3 o 4 lo más. Y uno va buscando esas palabras abajo. Esa Biblia no. Al final del libro usted va a encontrar cada número con su significado. Al final de todo el libro, ¿verdad? O sea, es una Biblia diferente, ¿verdad? Así sucede, hermano. Las versiones de la Biblia tienen de otro modo, pero es lo mismo. Aquí dice qué es lo que significa. Abraham significa Padre enaltecido. ¿Y por qué Dios le quitó el nombre? Porque eso enaltece al hombre, no a Dios. Y Dios le puso Abraham, que significa Padre de multitud. ¿Qué glorifica más a Dios? ¿Que usted sea padre de multitudes o que sea padre enaltecido? ¿Qué glorifica más a Dios? Padre de multitudes. Padre de multitudes. Porque padre enaltecido lo glorifica más a uno, lo enaltece a uno. Padre de multitudes, ¿quién es padre de multitudes? El que gana alma. Sí. Si usted no engendra hijos espirituales, si usted no gana alma, no es padre ni madre de multitudes. Es padre o madre de uno o dos que casualmente lo ganó a Cristo, lo trajo a la iglesia. Usted quiere ser padre de multitudes, eso glorifica a Dios, vaya a ganar alma. ¿Verdad? Entonces, en el texto que estábamos viendo de Romanos 4, en el versículo 17, dice así, miren, véalo bien, qué interesante, a mí me llega lo que dice ahí. 4:17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, y el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Por qué cree que dice que le da vida a los muertos, hermano? Porque Dios puede resucitar muertos con su palabra, ¿sí o no? Pero también se refiere a Abraham, porque Abraham estaba ya como muerto, ¿sí? Ya hasta los dientes que se le habían caído al viejito. Y viene el Señor y le dice, vas a ser papá. ¿Y? Señor, ¿y yo? Voy a tener 8. Así le dijo. Y le dice, sí, le dice, vas a tener, porque por obra y gracia del Espíritu Santo no fue. O sea que él tuvo que hacer la luchita con Sara, ¿verdad? Para embarazarla. Y Dios permitió que saliera embarazada. Ahora, fíjense bien. Lo bonito está que dice que él le creyó a Dios, porque él sabía que Dios le da vida a los muertos y su cuerpo estaba como muerto ya de la edad. Entonces Dios le dio vida a ese cuerpo de Abraham, a ese cuerpo anciano, para poder darle vigor y poder embarazar a su mujer. No a la suya, no a la de él. Dice el 18. Él creyó, sí, bueno, a mi mujer, no a la de él. Dice el 18. Él creyó en esperanza contra esperanza, porque era imposible, hermano. Iba contra toda esperanza que él pudiera ser padre. Y dice, para llegar a ser, y eso es en futuro, padre de muchas gentes. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, por la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó de que por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él,
se escribió que le fue contada, sino también con respecto a quiénes. A nosotros, a quienes ha de ser contada. ¿El qué? La fe para justificación. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces, hermanos, ¿qué quiere decir? ¿Qué nos enseña esa palabra? Que Dios pronunció algo que todavía no era, como que sí ya era. Abraham, te declaro padre de multitudes. Señor, ¿y de dónde si no tengo ni hijos? Si yo te lo estoy declarando, así va a ser. ¿Y fue padre de multitudes, sí o no? Porque tuvo a Isaac y a través de Isaac le dio una gran prole. Entonces, hermano, Dios tiene el poder para declarar bendiciones sobre la vida de cada uno de nosotros. Pero hay ciertas cosas que se ganan con la conducta. Y ciertas cosas que Dios quita por la falta de una buena conducta y ética. Pero la clave más poderosa está en Josué, capítulo 1. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y a las 4 de la tarde meditarás en él. Es para que venga el culto en la tarde. ¿Verdad? Meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Démosle un aplauso al Señor, hermano, y vamos a orar. Gloria a Dios.